tema es que todos los adultos y los profesionales que madrugamos todos los días a trabajar en el mundo tenemos un cerebro que funciona de una manera particular. O somos neurotípicos o somos neurodivergentes. Y al final de este episodio tú sabrás a qué grupo perteneces y cuáles son las cualidades y los defectos que eso implica. Y esto determina cómo procesamos la información en el trabajo y también cómo procesamos las emociones. Funcionan de manera muy distinta. Y también podríamos decir que las profesiones y los cargos son o neurotípicas o neurodivergentes. Quédate hasta el final del video para entender a cuál grupo perteneces y cuáles son los pros y los contras. Yo soy Patricio Uribe, soy psicólogo especializado en trabajo con adultos en terapia y llevo 30 años trabajando con profesionales y personas de todas las profesiones, y esto es Max Human. Aquí hablamos de vitalidad física, de salud mental y de inteligencia emocional en adultos y personas de alto rendimiento. Los neurotípicos tienen un cerebro que funciona de una manera común y estándar. Funcionan de una manera que podríamos decir convencional. En el colegio los veíamos como las personas que aprenden y van desarrollando las habilidades de manera paralela a todas las personas de su edad. En la escuela o en la universidad se ganaban las materias haciendo las tareas, estudiando y siguiendo lo que le pedían que tenían que hacer. Se sienten cómodos con la planeación, con el by the book. Cuando compran un electrodoméstico, lo abren y lo primero que hacen es, lógico, mirar las instrucciones. Su cerebro se puede concentrar y puede filtrar todas las molestias y los ruidos que hay en el entorno. Para ellos, 2 más 2 es 4. Hay personas que podrían decir que si lo coges en un mal momento, no son los más empáticos. El sector formal corporativo es un buen lugar para la mayoría de ellos. Son excelentes administradores de procesos estandarizados. Esto es clave. Ellos pueden trabajar en algo que no esté directamente relacionado con sus intereses. Trabajo es trabajo. Una fábrica de plásticos, elaboración de piezas para maquinaria industrial, trabajar en logística, ser auditores, supervisores. Son personas ideales para moverse como pez en el agua dentro de las normas de la sociedad, las normas de la profesión, las regulaciones, etc. En síntesis, pueden desarrollar cualquier profesión no relacionada con sus intereses, siempre y cuando sí vaya by the book, de acuerdo con la estructura de su cerebro. Hay que entender que, como todo, hay una sombra, hay un lado oscuro. Su lado menos desarrollado es todo el lugar de las emociones, de la intuición. Y ya hablaremos de esto más adelante. Ahora hablemos de los neurodivergentes. Tienen una manera original de hacer casi todo en la vida. Necesitan trabajar en temáticas relacionadas con sus intereses, además de su biotipo cerebral. Por ejemplo, son psicólogos porque quieren aprender a entenderse, o diseñar carros y trabajar en eso profesionalmente, pero porque son fanáticos de los carros, o comentaristas deportivos porque son fanáticos del fútbol, o trabajar en publicidad porque todo lo piensan en términos creativos, de diseño, o artistas porque son amantes de la estética. Son capaces de llegar al resultado, pero no de irse por el lugar indicado por donde todo el mundo se va. Ellos tienen una ruta personal totalmente diferente. Tienen lo que llamaríamos pensamiento fuera de la caja. Les cuesta mucho recordar una serie de normas y parámetros. Entonces terminan yendo bajo sus parámetros. Para ellos 2 más 2 es más o menos 4, depende. Cuando están muy motivados, entran en un nivel de concentración muy profundo y productivo. En general, parecen un poco rudos porque prefieren hablar con la verdad y son muy directos. Entienden perfectamente las miradas, los gestos, la segunda intención en todas las interacciones. Suelen adaptarse muy bien a los cambios, a los imprevistos, sin perder la calma. Y aunque son empáticos, su talón de Aquiles es el proceso, las normas, el by the book, las estructuras, el mundo formal, todo lo que es corporativo, lo que tiene que cuidar mucho las maneras correctas,
el protocolo y les cuesta mucho meterse dentro de esas estructuras y fluir con calma dentro de ellas, porque al no estar muy motivados con la temática, les cuesta muchísimo conectarse y atravesar esos procesos. Yo ya sé cuál es la pregunta que tienes en mente y te la voy a responder. Bueno, ¿y si tengo un poco de las dos? Claro, aquí como yo soy neurodivergente diría, todo tiene sus matices, todo es un espectro y los adultos, los profesionales, estamos en uno u otro lugar, pero sí es cierto que estamos o un poquito más de este lado de la balanza o un poquito más acá, pero somos o neurotípicos o neurodivergentes. Como yo soy neurodivergente, me encanta decir las cosas no son blanco o negro. Y sí, es verdad, hay gente que tiene un biotipo muy equilibrado y que aunque pesa más un lado de la balanza, tiene muy desarrollados ambos lados del cerebro. Hablemos de genios o famosos con las dos características muy desarrolladas. Albert Einstein, Nicolás Tesla, Steve Jobs o Leonardo da Vinci. Pero de eso hablaremos en otro episodio. Ese tema es increíble. Pero ahora hablemos de cuáles son los desafíos de cada biotipo en el trabajo. Lo más dramático del tema podría ser una persona que se siente en el lugar equivocado porque estudió una profesión y tiene un cargo que es totalmente contraria a su biotipo cerebral. Puede ocurrir. Mientras hay otros profesionales muy realizados porque sin saberlo, su biotipo cerebral y las tareas y el estilo de vida de su trabajo van exactamente alineados. Por ejemplo, los neurodivergentes pueden alcanzar niveles muy sofisticados de concentración en tareas complejas, siempre y cuando, como lo dije, les parezcan interesantes, y esto ayuda a desarrollar profundidad en muchos temas profesionales. Sin embargo, las oficinas abiertas de hoy, los coworkings, el ruido que puede haber en el entorno laboral es terrible para ellos y les cuesta muchísimo trabajo sentirse cómodos y concentrarse en este ambiente. Me pasa. Pero sufren mucho cuando tienen un jefe by the book que no entiende su neurodivergencia, que la considera incluso un defecto y todo el tiempo los están corrigiendo porque para ellos ser neurodivergente es un error y hay que traerlos de regreso a la normalidad. Para los neurotípicos, entonces, por el otro lado, el cambio de planes les genera una gran cantidad de gasto de energía y de frustración. Para estas mentes, la incertidumbre y no tener un objetivo muy definido y muy claro es un reto jodidísimo. Y pueden estancarse mucho cuando están desarrollando, implementando un proyecto en donde de pronto entra en un nivel de incertidumbre que altera el método y la secuencia y ellos no saben muy bien qué hacer con eso y se bloquean. Por eso necesitan profesiones y cargos muy especializados en donde esté muy claro el mapa de ruta y no haya mucha multitarea. Su apego a las reglas convencionales les impide ver soluciones creativas, ser recursivos. Yo recuerdo en Estados Unidos estudiando y trabajando en una caja registradora y el cajón se bloqueaba y como buen neurodivergente pedía a un gringo un ganchito, un clip para poder meterlo por el huequito y desbloquear el cajón y ellos me decían, "You are brilliant". Pero es increíble, los neurotípicos pueden tener largas jornadas desarrollando el paso a paso de un proyecto sin aburrirse. En la monotonía se sienten muy cómodos. Y en términos generales, esa gran cualidad que tiene esa sombra de poder procesar las emociones, de poder atravesarlas, digerirlas, de poder leer las emociones de los demás, de ser empáticos, de entender códigos un poco más pequeños y sutiles en las relaciones humanas. Y todo este mundo de la intuición y de la inteligencia emocional es un mundo poco explorado para ellos. Y por eso no nos lo enseñaron en la escuela, no nos lo enseñaron en la universidad, pero en el mundo adulto tenemos que entender nuestro neurotipo y luego entender cómo podemos crecer en todas las cualidades no desarrolladas para poder llegar a ese justo medio relativo en donde podamos tener un hemisferio y el otro hemisferio trabajando de una manera colaborativa y de la manera más equilibrada posible. Y eso no nos quitará, por supuesto, el gran don con el que nacimos y que tenemos para ofrecerle al mundo. Entender tu biotipo y aceptarlo
te da muchísima paz mental, te ayuda a entender por qué nos empatizan y tenemos química con unas personas y no con otras, y cuáles nos parecen admirables porque hacen una serie de cosas y tienen una serie de habilidades que para nosotros son extraordinarias. Y en consulta puedo ver a muchas personas sufriendo de síndrome de impostor porque están en un cargo o en una profesión que disuena con su neurotipo. Y lo que pasa es que están en el lugar neuroequivocado. Lo cierto es que todos, los de un grupo o los de otro, tenemos que adaptarnos al mundo, a las formalidades, al trabajo, a las profesiones, a los impuestos, al manejo del dinero, a tener un propósito en la vida, a la matemática de la vida cotidiana. Es decir, el mundo que nos rodea es tremendamente neurotípico en muchísimos frentes. Así es que no es negociable. Puede ser un artista, un poeta, un creativo, un diseñador, un psicólogo, un cantante. Todas las personas tenemos que tener un mínimo de habilidades neurotípicas para ser funcionales en la vida adulta. Pero ahora volteemos la ecuación. Todas las personas adultas tenemos que aprender a manejar las conversaciones incómodas, toda la gama de emociones difíciles, los conflictos, el alto voltaje de las relaciones de pareja, con los hijos, con los jefes, y todos necesitamos un mínimo de inteligencia emocional y de flexibilidad, de neurodivergencia para poder adaptarnos a la vida adulta. Y de todo esto se desprenden dos temas para futuros capítulos. Por un lado, cómo hay empresas de vanguardia en el mundo, varias interesantísimas en Silicon Valley, que están integrando equipos neurodivergentes y neurotípicos, es decir, entendiendo que la diversidad de los equipos es clave para desarrollar proyectos mucho más interesantes, y esto lo están volviendo una metodología de trabajo. Luego les diré también cuáles son mis conclusiones en el trabajo con los profesionales de distintas profesiones sobre este tipo, digamos, de combinaciones también en cargos, por ejemplo, un jefe neurodivergente y su utilidad de tener un asistente neurotípico para obtener un complemento y otras, digamos, combinaciones que son claves. Y también podremos hablar de nutrientes y de cómo cada tipo de cerebro tiene unos vacíos químicos que se pueden suplementar para ese gran tema de acercarnos a ese funcionamiento más en el justo medio, más dinámico y más integrando todas las habilidades de ambos hemisferios cerebrales. Hasta aquí este episodio de Max Human. Aquí hablamos de todos los temas que más nos interesan y más consultamos los adultos en terapia sobre vitalidad física, salud mental e inteligencia emocional. Nos vemos en un próximo episodio. Te invito a hacer preguntas en los comentarios sobre todo este tema de los biotipos cerebrales, cómo tú vives algunos conflictos, algunas dudas, la incertidumbre en esta disonancia entre los biotipos y la profesión. Y lo responderé en futuros videos de esta serie en donde estaremos desarrollando a fondo todos los temas más consultados sobre los biotipos cerebrales en la vida adulta. No olvides compartir este video, activar la campana, ponernos un like y acompañarnos en futuros videos de Max Human. Hasta pronto.